Buenos días, Roberto. Buenos días, país y el mundo. A su programa estelar, Los Sabios en la Z. Un programa producido por don Bienvenido Rodríguez y coordinado por su anfitrión. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante espinoso, como lo es la geopolítica del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, y su impacto en lo que es el Estado. Pero antes de entrar y abordar ese tema, como de costumbre lo hacemos, en la parte introductoria de este programa, debemos conversar, debemos hablar qué está pasando en el mundo en la actualidad. ¿Por qué? Debemos saber lo que sucede en el mundo antes de entrar en materia, por el hecho de que existe lo que se llama la doctrina o la ley, como se le quiera llamar, el efecto dominó. Y el efecto dominó establece que lo que pasa en una parte del mundo se extiende a todos los demás lugares. Y decía el presidente de la República en días pasados que la guerra de Ucrania está afectando a lo que es la economía, la estabilidad de la República Dominicana. En ese sentido, debemos conocer qué está pasando en la actualidad a nivel mundial. A nivel mundial tenemos varios acontecimientos que van a recondicionar lo que es el tablero mundial. Va a haber una reestructuración, una reorganización que va a tener un impacto en lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, y va a haber una recodificación de los bandos, de los grupos, de las alianzas. Y para ello debemos hablar de la visita del presidente Vladimir Putin a Corea del Norte, donde se habla que está creando o piensa crear una pequeña, a través de esta alianza. ¿Será esto el resultado de una pequeña OTAN versión Putin? Es probable. Pero ¿a qué acuerdos arribaron el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de la Federación Rusa? A un acuerdo de seguridad que garantice la estabilidad de una zona en conflicto. Pero ese acuerdo de seguridad está matizado de que si a mí me atacan es como si te atacaran a ti. Es decir, esa alianza de seguridad estratégica desde el punto de vista del ámbito de los conflictos ahora trae un nuevo planteamiento. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta alianza? ¿A quiénes podría afectar? Pero sobre todo, ¿qué representa esta alianza como una amenaza para la región? Ahí podríamos visualizar que Corea del Norte es enemigo de Corea del Sur. Y ya esto cambia el tablero de ajedrez en esta península coreana. Ahora mismo hace un par de días, ya el presidente de Corea del Sur acaba de manifestar que va a apoyar con armamento a Ucrania en su conflicto con Rusia. ¿Producto de qué? De que si su enemigo se alía a una potencia hacia la cual él no tenía hostilidad, va a traer consecuencias a su posicionamiento, a su tranquilidad, a su paz. Y para él tener tranquilidad, tiene que tomar parte de una manera indirecta, como un actor indirecto o secundario, como se dice en el ámbito de la guerra, dentro de un conflicto que no es de él, pero que ya él indirectamente forma parte. Porque si su enemigo, Kim Jong-un, de Corea del Norte, está favoreciendo a Rusia en la guerra rusa-Ucrania,
él tiene que tomar participación para debilitar a Rusia de una manera indirecta. Entonces, ya el comandante Putin hizo una serie de amenazas y de advertencias a Corea del Sur. ¿Qué podía esperar el presidente de la Federación Rusa? Que no hubiese un régimen de consecuencia a una alianza que atenta contra la seguridad de una región. Pero hay algo que debemos esperar. Todavía Japón no se ha pronunciado. Debemos esperar el pronunciamiento de Japón, porque Corea del Norte también es enemigo de Japón. Pero hay algo que debemos analizar a la vez. Estas alianzas que está realizando el presidente Putin con Corea del Norte será una forma de garantizar su estabilidad y su posible disidencia con un aliado estratégico, su vecino China. Y debemos remontarnos a la historia para saber por qué podrían tener estas alianzas con Corea del Norte, buscar cierta estabilidad con visión futura. Por lo siguiente, debemos recordar que Vladivostok, lo que era llamado anteriormente Hai-Ching-wei, pertenecía a China y que fue entregada en el año de 1860 a Rusia por la dinastía Qing. La dinastía Qing, que estaba agobiada por una serie de ataques de potencias externas, decidió entregarle a Rusia, que también lo estaba acosando, era una parte acosadora. En el 1860, a través del Tratado de Pekín, entregarle lo que fue la región de Primorsky-Krim, lo que hoy es Vladivostok. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero del 2022, al año siguiente, el presidente de China, Xi Jinping, ordenó que en la mapología china se reconfiguraba Vladivostok con su nombre anterior, su nombre antiguo, Hai-Ching-wei. ¿Qué nos anuncia esto? Que tiene la esperanza de volver a retomar esa posesión china que ancestralmente le pertenecía. Pero ¿por qué China hace esto? Porque debemos recordar que esos habitantes de las regiones conquistadas de Ucrania, esos ucranianos, se están trasladando ahora mismo a esa región, y esos niños se están también trasladando a esa región de Primorsky-Krim por el hecho de que los agricultores chinos están a través de un proceso migratorio ilegal, están ocupando esa zona de una manera pasiva. Y él, cuidándose en salud, como no tiene una población suficientemente fuerte, porque tiene una debilidad demográfica, está llenando este vacío poblacional con los habitantes que saca de Ucrania para rusoficar las zonas ucranianas. Lleva rusos a Ucrania, pero saca ucranianos de Ucrania y lo lleva a Rusia, a una zona que posiblemente en el día de mañana tenga beligerancia. Entonces, esto es una visión de futuro, porque debemos estar conscientes y claros en algo, de que Rusia, el presidente Vladimir Putin, es un estratega, es un gran estadista. Hay que quitarse el sombrero. Y quizás es uno de los líderes mundiales más prominentes en la actualidad y de mayor cálculo, un cálculo frío totalmente. Pero vamos a hablar sobre otro tipo de visita, su visita a Vietnam. Si analizamos el contexto de Vietnam, vemos
que Vietnam ha sido invadido por una serie de potencias europeas. Pero, aparte de que fue invadido por Estados Unidos, fue invadido por China también, que llegó hasta la misma capital de Hanoi. Y que le mataron muchísima gente a los chinos y luego decidió el ejército chino retirarse. Entonces, esa visita a Vietnam puede llevar otro contenido, puede tener otra lectura en relación y similar a su alianza con Corea del Norte. Pero ¿qué resulta con Vietnam? Que Vietnam no puede realizar una alianza de tipo militar, de corte de seguridad, con Rusia, porque tiene una estrecha relación comercial con los Estados Unidos. Y debemos recordar que la deslocalización de plantas, de empresas de China, en su gran mayoría se están estableciendo en Vietnam. Es decir, que un paso en falso del presidente de Vietnam podría lastrar, podría zanjar lo que es esa dinámica relacional entre Estados Unidos y Vietnam. Han firmado unos 10 o 12 acuerdos, unos convenios, pero máximamente en el ámbito de lo que es la energía, la educación y acuerdos universitarios. Pero este es el primer paso. Vamos a ver hasta dónde trasciende lo que es ya esa dinámica relacional Vietnam, Rusia, que, como claro está, es una forma de ir ganando aliados en una zona de conflicto, porque debemos recordar que Vietnam tiene un diferendo con China por las islas de ahí del Indo-Pacífico. Las islas Spratly, o Paracelso, donde Vietnam reclama, pero que China también reclama. Pero vamos a seguir adelante y relacionado con lo que es Ucrania, Rusia. Vamos a hablar de lo que es la cumbre por la paz en Suiza, que precisamente culminó el domingo pasado, sábado y domingo, donde participaron unos 9 países. Esos países que participaron, al final, hubieron 12 países que no firmaron, al final, entre ellos algunos de los BRICS, dentro de los cuales se encuentra India, Brasil y Sudáfrica. Tampoco firmó Arabia Saudí y otros más, pero esos son los más relevantes. Ese acuerdo, que en verdad ese acuerdo de la paz, nos preguntamos, ¿era un acuerdo de la paz con la ausencia de un Estado beligerante como Rusia, donde Rusia no fue invitado? ¿Cómo se puede lograr una paz cuando los actores primarios no están representados en esa mesa de diálogo? Bueno, entonces se podría decir que fue una forma, una reunión, una cumbre para buscar aliados en relación a la causa de ese conflicto, pero sobre todo para identificar, fue algo más bien diplomático, se podría decir. ¿A qué acuerdo arribaron? Sobre todo la integridad territorial de Ucrania. Reconocer esa integridad territorial, la devolución de los niños secuestrados, y que es lo que ha llevado al presidente Vladimir Putin a los tribunales y se ha ordenado su captura. Hay una orden de arresto, precisamente no por la gente que ha matado. No ha habido genocidio. Aunque si se va a profundidad, se podría llegar a esa conclusión. Pero el rapto de esos niños y llevarlos fuera de Ucrania, ya eso es un crimen tipificado como de lesa humanidad. Entonces, esa cumbre, lo importante, que ratificó lo que es el derecho internacional, la soberanía de los estados en el ámbito de lo que es
el concierto del derecho internacional, pero sobre todo marca pauta sobre lo que es el no uso de las armas nucleares. Pero en definitiva, podríamos decir que esta cumbre es, diríamos, determinante para lo que es el conflicto Rusia-Ucrania. No, no es determinante, pero es un gesto de buena voluntad de algunos estados para reconfigurar la buena intención en el ámbito de la diplomacia para buscar una salida al final del túnel. Otro caso en el Indo-Pacífico que debemos tomar en cuenta y es la amenaza de China a lo que es los líderes separatistas de Taiwán, donde China amenaza con la pena de muerte a esos líderes independentistas, comenzando con su presidente Lai Ching-te, quien desde un principio, desde antes de ganar las elecciones de Taiwán, pues anunció su deseo, su intención de proclamar una independencia, algo que trajo una remoción de embarcaciones de guerra y de amenaza de invasión a la isla de Taiwán. ¿Cómo amenazar de pena de muerte a unos líderes pro independencia cuando las leyes chinas no tienen asidero en lo que es la República de Taiwán, quien se considera libre, soberana e independiente? ¿Tendrá asidero dentro del ámbito de lo que es el derecho internacional? No lo creemos. No lo creemos, pero podríamos decir también que esa disuasión utilizada por China ya viene siendo una escalada más, aunque sea pasiva, en su dinámica relacional con Taiwán. Pero hay algo que se nos escapa en relación a lo que es la península de Corea. En el día de ayer, sábado, Estados Unidos envió un portaaviones a Corea del Sur con un destructor. Pero hay que recordar que cuando se habla de envío de un portaavión, tiene una escolta de más de 2 docenas y más de barcos de guerra escoltando a un portaavión. Está constituido de un esquema de seguridad único, 360 grados, aparte del equipo que le acompaña internamente, unos 75 aviones de combate. Es decir, que estamos hablando de un espacio de guerra en medio del mar. Este portaavión que fue apostado ahí en uno de los puertos de Corea del Sur será un llamado precisamente a esa alianza pactada entre Corea del Norte y la Federación Rusa. Puede ser, pero no solo eso, en el ámbito de lo que es, después que se anunció este pacto, esta alianza, ya Estados Unidos ha dado autorización para que sus misiles, sus armas, sean empleadas sin limitación en territorio ruso por parte de Ucrania. ¿Constituirá esto también una escalada? Es probable. Eso indica que ahora mismo este conflicto de Rusia y Ucrania, a través de esa alianza, como decíamos, Corea del Norte, Rusia, va a cambiar lo que se llama el escenario bélico, va a redimensionar lo que es el sistema de alianza, donde no se va a debilitar, se va a fortalecer. Y otro elemento que debemos tomar en cuenta, que va a tomar más cuerpo la OTAN, un órgano creado después de la Segunda Guerra Mundial, que antes de la invasión a Ucrania, pues se encontraba, como dijo Macron, en una muerte cerebral. En una muerte cerebral, y como también lo había auspiciado Donald Trump, estaba prácticamente en decadencia. Pero el conflicto y la invasión a Ucrania le dio vida a la OTAN.
y abrió paso a lo que esperaba evitar el presidente de la Federación Rusa, la no inclusión de Ucrania en la OTAN. Pero ¿qué resulta? Que se unieron dos socios nuevos, Suecia y Finlandia. Es decir, que creció. Los propósitos de la invasión se convirtieron en un despropósito, porque por el contrario, se logró lo que se quería evitar. Pero hay un elemento en la guerra de Ucrania, en esa misma guerra, que hay que tomar en cuenta, y es una escalada por parte de la Federación Rusa. El uso de una bomba llamada la FAT-3000. Esa bomba FAT-3000, donde algunos la tipifican como una mini bomba nuclear, que tiene una capacidad de destrucción de 250 metros a la redonda y tiene una onda de expansión de 1200 metros. Algo insólito. Esto ha hecho estragos y esa es una de las razones calculadas por la cual los Estados Unidos ha dado paso libre albedrío a Ucrania en el uso de los armamentos que le ha otorgado. Entonces, en ese sentido, nosotros nos preguntamos, ¿el conflicto Rusia-Ucrania tendrá una forma más pasible a través de una cumbre de paz para visualizar una luz al final del túnel? No, no se visualiza inmediatamente y de hecho podemos partir porque las alianzas que se están haciendo no son alianzas para la paz, son alianzas para la guerra. Y esos conflictos matizados dentro de la polemología de la guerra no se visualizan que concluyan ahora. Y por eso la mayoría de los países europeos, que algunos no acaban de aterrizar, porque Ucrania, aunque formalmente no pertenezca a Europa, está en el ámbito de lo que es Europa. Y por eso cuando nos referimos a Rusia, hablamos un país euroasiático, porque tiene una parte en el Asia y otra parte en Europa. Ahí los Urales matizan lo que el 75% del territorio está prácticamente en el Asia, donde vive el 25% de la población, y el 25% del espacio geográfico pertenece a Europa, donde reside el 75% de la población. Con ello, una población de 146 millones, una demografía muy pobre, diezmada precisamente por lo que son las guerras y los conflictos, tendrá, y que ahora se ha diezmado más porque son muchos los jóvenes que han salido huyendo como resultado de las guerras y los conflictos. Jóvenes que se han ido a Georgia, se han ido a Turquía, aquí en la misma América, y hasta los Estados Unidos han llegado muchos rusos, huyéndole a la guerra, a los conflictos. Entonces, esa situación que se está viviendo, producto de ese conflicto que no sabemos cuándo termine, fue quizá el desencadenante del conflicto en el Medio Oriente, buscando propiciar, ocupar a los Estados Unidos, crearle dos frentes diferentes para debilitar su apoyo a Ucrania. Ese conflicto Israel-Hamás, que ya no es solo Israel-Hamás, no es Israel-Hamás, porque Hamás ya no tiene ese poder, esa fuerza, como grupo proxy de Irán para enfrentar a Israel. Ya ese último ataque en Rafah ha determinado prácticamente que Hamás no está en capacidad, y por eso Hezbollah ha entrado en el escenario con intenciones de mantener ocupado en el norte de Israel a Israel a través de ataques. Ahora, algunos se plantean sobre si podrá Israel atacar directamente la ciudad del Líbano. Israel está trabajando ahora mismo lo que se llama
la eliminación selectiva de cabezas de grupos, tanto de Hezbollah como de Hamas, que se encuentran coordinando allá en el Líbano. Ahora, ¿atacará directamente Hezbollah a lo que es Israel? Ha estado haciendo ataques, pero hay que recordar el conflicto de 2006, que dejó muy mal parado al Líbano. Y allá en el Líbano tenemos que estar conscientes que Hezbollah es una parte del gobierno. Tiene representación en el Parlamento, pero no es quien toma las decisiones totales. Entonces, una decisión de Hezbollah podría afectar a lo que es el gobierno, a lo que es el pueblo, como sucedió en el 2006, y por lo tanto tienen y van a ser cautelosos en sus ataques a Israel, porque no le conviene que Israel realice una incursión similar a la del 2006. No le conviene. Algunos analistas dicen, Israel no está en capacidad de abrirse otro frente. No, es que ahora mismo prácticamente solo tiene un frente. Porque el frente de Gaza está prácticamente diezmado. No hay capacidad del lado gazetí por parte de Hamas. Puede dejar un 10% de su fuerza concentrada y dedicada en operaciones prácticamente urbanas, porque ahora mismo en Gaza lo que hay son operaciones ONFU, operaciones en áreas urbanas. No hay choques directos con fuerzas, es decir, como llamamos en el ámbito militar, no hay un enfrentamiento convencional entre dos fuerzas igualitarias. Eso sí podría suceder en el Líbano, que las fuerzas de Hezbollah están frescas todavía, tienen capacidad combativa, tienen una listeza operacional única. ¿Por qué decimos que tienen una listeza operacional única? Porque esos miembros de Hezbollah están bien entrenados en áreas de combate, como en Siria, por ejemplo. Como grupo proxy de Irán, están combatiendo en Siria y en otros escenarios en el África. Y están dispersos en todo lo que se llama Latinoamérica. Hezbollah, los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, están dispersos en Latinoamérica, en África. Y podemos estar seguros de que también tienen células en algunos estados europeos e infiltrados, por el hecho de que no es desde ahora. Se ha venido trabajando desde hace mucho lo que es la penetración cultural en Europa para realizar un cambio, porque se está dando lo que se llama una batalla cultural en Europa y en el mundo. Y esa batalla cultural podemos verla precisamente en lo que son las elecciones de Europa. Esas elecciones de Europa donde hubo una participación de la extrema derecha, donde un señor llamado Mevechut, Víctor Mevechut, que fue ministro del expresidente ucraniano en el año 2000, Leonid Mochat. Ese Víctor Mevechut, que perdió todos sus poderes una vez Zelensky llegó a la presidencia de Ucrania, era el dueño de todos los medios de comunicación de Ucrania e incidía en lo que es la población ucraniana a través de lo que llamamos dentro del ámbito de las guerras híbridas la desinformación, pero eso mismo lo llevó a él a que Zelensky le quitara todas las propiedades que tuviera, lo metiera preso y luego lo canjeara con Putin, porque es el padrino de una de las hijas de Vladimir Putin.
Ese Víctor Medvedchuk, después de ese cambio por prisioneros ucranianos, se trasladó a Europa y allí empezó a trabajar lo que él sabe, la desinformación, con los partidos de extrema derecha, entre ellos el de Alemania, el de Francia, el de Italia, y vemos los resultados ahora en estas elecciones. El ministro checo fue quien hizo esta advertencia sobre la presencia de este señor y sus intenciones. Y por ello pudimos ver en Alemania cómo inmediatamente su canciller Olaf Scholz se puso en movimiento y empezó a atacar a la extrema derecha por esos vínculos precisamente en contra del Estado y en consonancia con la Federación Rusa, por el hecho de que se estaba buscando un propósito, porque Víctor Medvedchuk compró algunos eurodiputados. Tuvo una penetración tremenda que está muy ligado al tema que vamos a tratar en el día de hoy respecto a la geopolítica del crimen organizado. Y por ello nos preguntamos, ¿es el tráfico de influencia una forma del crimen organizado en una época contemporánea? Es probable.